Estas son las Fridas. En el año 2013 llegué a dirigir el Centro Ático y el secretario de Cultura de la ciudad de Bogotá, que estaba recién nombrado, fue a mi oficina. Yo trabajaba allí bajo la dirección de Germán Rey en el Centro Ático, y este señor fue y nos dijo lo siguiente: en Bogotá hay 560 colegios y yo sé que hay mucha tecnología en esos colegios, pero no sé qué tecnología hay. Como ustedes que dirigen el Centro Ático saben tanto de tecnología, vine a buscarlos para que me ayuden a hacer un inventario de qué tecnología hay en los colegios. Germán y yo le dijimos al secretario: sí, nosotros vamos a los colegios, pero no vamos a ir a hacer un inventario de la tecnología que hay. Vamos a ir a trabajar con los niños y con los maestros, y si hay tecnología, bien, y si no, alguna tiene que haber, aunque sea hay basura. Y creamos un proyecto que se llama C4. No voy a profundizar en el proyecto, es uno de los que hemos hecho en el Centro Ático, ustedes pueden mirarlo en la página web. Lo que hacíamos era lo siguiente: un grupo muy grande de pedagogos, realizadores, historiadores, antropólogos, químicos, creado por nosotros para trabajar con los chicos y con los profes, iba a cada comunidad, no solo al colegio. Ahorita nos decía Rocío sobre las paredes de las escuelas, que tal vez hay que reventarlas un poquito. Íbamos a la comunidad y averiguábamos no qué tecnología había, sino qué problemas querían resolver. Y luego mirábamos si la tecnología que había podría servirles para eso. Este colegio, los comuneros en Usme, apenas llegamos, los profesores y las niñas sobre todo nos decían: el principal problema acá es el acoso sexual a las mujeres. Hay muchas violaciones, hay maltrato. Y había muchas chicas del colegio que caminaban agachadas, temerosas, ¿no? Y se desató, con la ayuda de una profesora, un proceso de fotografía que consistió en lo siguiente. La profesora invitaba a las niñas del barrio y del colegio, que a veces eran las mismas y a veces no, a que se disfrazaran de Frida Kahlo, a que se convirtieran en otra, a que dejaran de ser ellas y se convirtieran en Frida Kahlo. Un ejemplo de, bueno, todo lo que ustedes conocen. Se tomaban fotografías disfrazadas de Frida Kahlo y exhibían las fotografías, y empezaron a hacer galerías en las paredes de las casas del barrio con las fotografías en gran formato. Y luego se dieron cuenta de que eso las empoderaba tanto que empezaron a desfilar por el barrio retando a los acosadores. Las Fridas es premio de arte para la creación y el desarrollo de la ciudad de Bogotá, y es uno de los 560 proyectos que se desataron como consecuencia de hacerse una pregunta: no qué tecnología necesito para enseñar mejor, sino una pregunta más elemental: ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué motivaciones tienen? Esta imagen, que además es un homenaje a los niños que participaron en el C4, que fueron 10.000 niños durante 3 años, yendo al Centro Ático, creando proyectos de robótica, páginas web, portales, emisoras, con sus profesores, a veces haciendo el aula invertida de verdad. Montaron estrategias en las que los niños le enseñaban a los profesores a hacer cosas, ¿no? Además de ser ese homenaje, lo quería utilizar aquí como pretexto para introducir esta conversación, que me gusta el camino que está cogiendo, porque nos está retando a mirar a las comunidades, a las poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas, y que tal vez antes íbamos a esas comunidades para enseñar algo, y ahora tal vez la escuela tiene mucho que aprender de ellas. La conversación se llama así. Yo tengo un montón de diapositivas, pero tranquilos que por algunas voy a pasar rápido. Lo que pasa es que no las quise borrar porque se las quiero dejar, para ver si eso les suscita alguna pregunta. Así se llama la presentación, no importa mucho. Pero sobre todo el asunto este de navegar, ¿no? La metáfora esta de que en Internet estamos navegando. Quiero utilizar la metáfora para mi presentación. No estamos solo navegando, a veces nos quedamos estancados, encallamos, naufragamos, no confesamos nuestros naufragios. Venimos a las conferencias a descrestar, pero no contamos nuestros errores, y de esos tenemos que aprender mucho. Voy a usar estos 3 capítulos de la presentación. Navegar. Respírenla, la imagen, respírenla. Bueno,
Yo no voy a explicar todas las imágenes que puse ahí, porque pues además es como explicar un chiste. Permítanme usar dos videos de dos profesores de matemática distintos. Ya le voy a decir cuándo los pone. El primer video creo yo que es de 2004. Yo era jefe de audiovisuales de la Universidad de Antioquia cuando un grupo de profesores, creo que la Facultad de Ingeniería, lideró la creación de UD Arroba. La primera versión que yo conocí de UD Arroba fue eso. Y tuvieron la gentileza, como yo ejerzo a veces como cineasta, de llevarme un video para que yo opinara. Les voy a mostrar ese video que es de un profesor de matemáticas. Creo que es de los primeros videos que se hicieron en la Universidad de Antioquia en UD Arroba. En esa época, por favor, tengan en cuenta que es de esa época. Es de 2004. Es el que se llama valor absoluto. Y enseguida vamos a ver otro más reciente que no es de una universidad sino de un banco. Los voy a poner la tarea de que vean dos videos de dos profesores de matemáticas en lugares distintos, hechos por productoras distintas y sobre todo en tiempos distintos, para que hablemos de este tema de las convergencias y de las narrativas. Este no es, no, ahí se está terminando, es en el 33, en el segundo 33. Póngalo tranquilo, ahí se estaba terminando otro video. Dele play, tranquilo. De Antioquia y de Colombia, elementos de cultura política sonadas acerca de temas que les conciernen en su vida cotidiana. Este no es. Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En la sesión de hoy vamos a ver el módulo 7 relativo a valor absoluto del curso de álgebra y trigonometría. Bienvenidos a la primera emisión de La Fuerza de los Argumentos. Ese. Otro profesor de matemáticas. Esto es del año pasado, creo. Del BBVA en España. Me llamo Eduardo, soy matemático y yo no os conozco de nada. Y vosotros a mí de muy poco. Pero yo sé que, o creo que en este grupo que formamos, de más o menos 60 personas, hay dos que cumplimos años el mismo día. ¿Quién cumple años en enero? Enero, levantad la mano. ¿Qué día de enero? 31. 31. Casi no naces en enero. ¿Tú? El 3. El 3. Poquito. 22. 22. 28. Joder, casi. Febrero. Venga, febrero confío en vosotros. Febrero. ¿No hay nadie de febrero? Solo tú. Bueno, dilo ya que estás aquí de pie. 20 de febrero. 20 de febrero. De marzo. ¿Quién es de marzo? 17. 17. 14. 30. 30. Abril. Abril confirmo. Uy, abril, ¿qué pasa aquí? ¿Qué día? 3. 2. ¿Habéis esperado un poco? 2. El 2. O sea, hay dos personas que... Muy bien, vamos a dar un aplauso. ¿Sabíais que erais gemelos o sabíais que erais gemelos o algo? No. ¿Por qué sé que dos personas cumplían años el mismo día? Es que yo tengo mucha suerte, es casualidad, tengo poderes mágicos. Soy matemático. Es por eso. Yo soy matemático y yo he hecho las cuentas. Y yo sé que en un grupo de 60 personas la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día es superior al 99%. Pues yo soy matemático y vosotros también. Tú eres matemática, tú eres matemático, vosotros también sois matemáticos. Todo el mundo somos matemáticos. Todo el mundo tiene un matemático dentro. Estará la gente diciendo, quita bicho, yo no. Todo el mundo tiene un matemático dentro. Y ese matemático os puede ayudar a muchas cosas, a mí me ayuda a muchas cosas. Probablemente en la escuela no nos llevamos demasiado bien con él, con ese matemático interior, y de adulto tampoco, ya os digo que mucha gente tiene como una especie de trauma con su matemático interior, pero ese matemático ¿para qué está ahí? Pues para ayudarnos a llevar una vida más plena, a ser más felices, y nos ayuda mucho más y sabe mucho más de lo que mucha gente... Bueno, bien.
Ya, listo, Chulé, esa es la conferencia, adiós. Ahora sí podemos hablar de otras cosas. ¿Por qué les quise mostrar esto? Primero, pues, para rendirle un homenaje a la Universidad de Antioquia, porque lo que están viviendo ustedes ahora es un proceso que viene siendo construido por mucha gente. Segundo, para que recuerden que las preguntas que teníamos ya en este siglo, en el 2004, sobre la relación entre lo audiovisual y la educación, todavía eran muy sencillas. Pensábamos que uno le ponía una cámara al frente a un profesor para que diera la clase, grababa eso y el alumno iba a entender. Yo he mostrado este video, que no lo comparto con nadie, obviamente, no lo subo en ninguna plataforma ni nada. No pueden. No tenemos derechos. Y mis alumnos de comunicación, por ejemplo, me dicen, profesor, ¿es verdad? ¿Usted cómo hizo para hacer ese casting? ¿Cómo consiguió un cubano aburrido? Primera, convergencia. El encuentro más poderoso, la convergencia más poderosa que hay en la relación entre educación y tecnología es esta. La educación se ha encontrado con el entretenimiento. Y ese encuentro no es fascinante, maravilloso, melodramático, lúdico, no, es un choque duro. Es decir, lo voy a decir de otra manera, los educadores tenemos que confesarnos a nosotros mismos que hemos sido muy aburridos. ¿No? Bueno, navegar. Una invitación, esto hay que mirarlo como proceso histórico. Ya nos hablaban ahorita de la necesidad de mirar en perspectiva histórica el uso de los medios. Al que le interese esto, si no lo ha visto, le recomiendo que vuelva a ver a Roger Chartier y su texto sobre la historia del libro en Europa, que se llama Historia Cultural. Los usos del libro, las formas de apropiación de los textos, decía Chartier. A mí no me interesa lo que la gente aprendió leyendo, me interesa cómo la gente se apropió, destruyó, cambió la representación de ellos mismos y de su entorno y terminaron cortándole la cabeza al rey como consecuencia de que se juntaron, no de lo que leyeron ahí. Hay un episodio bellísimo en ese texto en que Chartier cuenta de esta práctica que hoy llamamos lectura en voz alta, que en Medellín se hace mucho, ¿no? La lectura en voz alta, que alguien le lee a otros. Entonces, Occidente nos dijo que, claro, como algún tipo generoso en esas villas medievales sabía leer y escribir, invitaba a los vecinos que no sabían y les leía, entonces ellos accedieron al conocimiento y eso fue lo que cambió Europa. Chartier encuentra que muchas veces el que invitaba a los otros a leerles tampoco sabía leer, entonces se inventaba los cuentos. Entonces no fue el contenido del libro lo que los cambió, sino que se juntaron. Son las prácticas colectivas de uso de los medios las que nos deben retar. Son las formas como nuestros profesores de la Antioquia o la Javeriana usan ciertas tecnologías las que nos van dando pistas de los positivos o no resultados que hay. Bueno, pero esto hay que mirarlo en perspectiva histórica. A mí me apasiona la historia y gomoseo coleccionando fotos viejas. Esta es de la posesión, se llama así, la posesión del Papa. La posesión del Papa en 2005. Es muy curioso porque esta es una imagen real de AP. Es una imagen real y miren que antes se había producido esta imagen. No, ¿se les parece, no? Es como si tal vez lo que nos inventamos después lo hacemos, pero estoy seguro de que el fotógrafo no estaba inspirando, no estaba rindiendo un homenaje a ningún cineasta ni nada. Este dato lo traigo solamente porque es un dato curioso, pero el que más me interesa es este. Sí tenemos que reconocer, entender, aceptar que algo le está pasando a las generaciones que están vivas de la especie a la que pertenecemos como consecuencia de un uso intensivo, acelerado, a veces traumático, a veces disruptivo, de muy diversas tecnologías. Todavía no estamos entendiendo la sociedad digital y ya se nos vino encima este tema del algoritmo y la sociedad automatizada, en fin. Sí está pasando algo. La educación tradicionalmente, y tiene razón, es resistente a hacerse ciertas preguntas. Yo les propongo dos supuestos, dos referentes y les hago una propuesta. Supuesto número 1, las tecnologías de información y comunicación sí están interpelando a la educación. La educación a veces no quiere entender las preguntas que le hace la tecnología.
hay una cosa que a mí me ayuda a hacerme estas preguntas, que es la siguiente: entender que el acto pedagógico, la conversación esta que Paula nos citaba, el ágora, siempre ha sido un acto comunicativo. La relación entre comunicación y educación es una cosa que no se puede separar. Los profesores sabemos mucho de comunicación porque sabemos mucho de comunicación directa, pero no reconocemos con la suficiente fuerza y claridad las estrategias comunicativas que hemos desatado en la educación. Ese proceso comunicativo no ha dependido de la mediación tecnológica porque usa la forma de comunicación más poderosa que hay, que es la comunicación directa. El éxito de la educación es el mismo de la religión. Conversar, dar clase, mirar a la gente a los ojos, ver si se ríen del chiste o si tiene uno que pasar la otra diapositiva rápido o algo así. Pero esas tecnologías ya entraron ahí. Los estudiantes ya entran con la tecnología, con alguna tecnología. Puede que no los dejes entrar el celular, pero a veces decimos, no, es que es mejor que estén aquí porque están conectados al contenido y al profesor. Y a veces el estudiante está ahí y tampoco está conectado. Entonces nos están retando a navegar. ¿Qué es navegar? Para navegar hay que acudir a mirar proyectos de comunicación. ¿Me permiten mostrarles un proyecto de comunicación? ¿Se vale? Les muestro uno. Si no quieren, no lo muestro y paso rápido ya. Este proyecto es tal vez el primer proyecto de comunicación del que tenemos registro en América hispánica. Es las relaciones geográficas. El cosmógrafo del rey, hágase de cuenta el ministro de Educación del rey, porque el que le ayudaba a entender el mundo al rey, le dijo: rey, nosotros no conocemos el imperio y es un imperio donde nunca se oculta el sol. España era dueña de medio mundo. Entonces le hicieron un cuestionario a los conquistadores para que mandaran reportes que les permitieran armar un mapa en la lógica de esa época, cuando todavía no había nacido la geografía moderna. Pero los conquistadores que había aquí, los españoles que había aquí, no eran artistas, no eran cartógrafos, no sabían dibujar. Cuando uno le pone una tarea y uno no la sabía hacer, ¿qué hace uno? ¿Cómo? Se le encarga a otro. Uno le dice a otro que sí sepa. Entonces los españoles se le encargaron a los tlacuilos, unos indios mexicanos que sí sabían dibujar, unos artistas tremendos. Esto es de este texto, que también es de un historiador fantástico, de Richard Kagan. Miren el resultado. Miren un mapa. Miren la gente al centro. Ahorita hubo una referencia muy explícita a los saberes que existen en comunidades ancestrales en este territorio y que nosotros no hemos reconocido con la suficiente fuerza, no hemos entendido lo que nos quieren decir. Desde hace rato nos están diciendo eso. Usted no puede entender el territorio sin la gente, no puede entender el territorio sin las relaciones entre los seres humanos. No tiene sentido el territorio sin las relaciones. Bueno, eso en Medellín no hay que insistirlo mucho porque aquí saben más de eso. Miren, llega a Occidente y empieza con la cuadrícula, pero a destruir los caminos, ¿no? Y la gente insistiendo en que la gracia no estaba en el límite y en la jurisdicción, sino en las conexiones, en las conectividades. Bueno, dígale pues como les quieren decir, en las convergencias. Mejor dicho, ¿yo para dónde voy? ¿Qué es lo primero que se tiene que encontrar? La gente. ¿Para qué me interesa a mí que se junten la radio con la fotografía? A mí me interesa que se junte el profesor con el estudiante, con el habitante del barrio, la universidad con Moravia, por fin, ¿no? Y por eso te decía, el formato de sacar a la universidad, de tumbar los muros desde adentro, no esperar a que los tumben de afuera. El primer melodrama, Omar. Este relato del encuentro firififí entre el conquistador que llega donde la indiecita y le dice: hola, te amo. Esta es la primera telenovela. Vengo por tu plata, y se llevaron toda la plata de ahí. Y ella, además, con ternura, le dice: claro, llévatela. Supuesto número 2.
Las tecnologías y las culturas digitales no están interpelando solo a la educación. El mundo en el que hemos vivido, que lo heredamos del siglo XVIII, está todo siendo cuestionado. Lo que llamamos la institucionalidad. Por ejemplo, nosotros heredamos una cosa que llamamos Estado Nacional. Pregunten en Alemania, ¿eso qué es? Y en América más, pues que uno llega a Pasto y dice, no, nosotros somos colombianos, y pasa a Quito y dice, no, ya no somos los mismos. Y uno dice, no, aquí alguna trampa me hicieron, porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Los estados nacionales, las religiones, los partidos, los políticos. Les muestro un ejemplo de un político que entiende cómo le hacen preguntas las tecnologías. Hillary en campaña. Si hubiera sido uno de nuestros candidatos y está ahí hablando y se le voltea a todo el mundo, los insulta. Dice, ay, no me den la espalda, groseros. Pero Hillary entiende que la están saludando todas ellas y todos sus amigos, ¿no? La educación se ha resistido demasiado a entender las preguntas que le están haciendo las nuevas tecnologías. Las marcas, Pepsi, por ejemplo. Miren, que ¿hay alguien aburrido? ¿Paso rápido o vamos bien? Bueno. Respírenla, ¿cierto? Las imágenes maravillosas de los ciudadanos, y sobre todo las ciudadanas, porque hay más imágenes de estas de mujeres que se enfrentan al poder con dignidad, con capacidad de resistencia, con vehemencia, ¿no? Quitarle la bayoneta a un fusil y meterle una flor para acabar con la guerra en Vietnam. O enfrentar unos tanques en China, en la plaza de Tiananmen. O Ted Asplund, una caleña en Suecia que iba caminando por la calle y de pronto vio una marcha nazi y se paró frente a la marcha, disgustada con la marcha, ¿no? Y la fotografía se hace viral. Esta es Laisha Evans. Entonces Pepsi dice, como está diciendo la Universidad de Antioquia, no, vamos a ver qué preguntas nos hace la tecnología. Y algún creativo de alguna agencia de publicidad dijo, no, pues tomemos la imagen de Laisha Evans y recreémosla en un video en que una mujer va y se enfrenta a un policía, pero no lo agrede, sino que le da una Pepsi. Entonces hicieron un comercial, que lo pueden ver, pues está en YouTube. Pepsi lo tuvo que sacar del aire, era comercial del Super Bowl, con una Kardashian. Una Kardashian va y le entrega una Pepsi al policía, y el policía la abre y suena la Pepsi y todos se ríen y se abrazan y todo. Y se le vino el mundo encima a Pepsi. Miren, díganme si la gente, lo que llamamos la gente común y corriente, no tiene formación política y no tiene criterio para hablar. Lo que pasa es que a veces hablan un lenguaje que nosotros no queremos entender. Por ejemplo, el lenguaje del meme. Miren, ¿quién se acuerda del famoso discurso de Martin Luther King? Yo tengo una Pepsi. No importa, no lo echemos de aquí, pidió una Pepsi. Cuando lo detienen, no me cojan, yo tengo Pepsi. El tipo en la plaza de Tiananmen cargando la bolsa de mercado de Pepsi Cola. Y el manifestante gritando, ¿la quiere normal o dietética? Pepsi tuvo que sacarla. A veces los estudiantes nuestros entran al salón de clase y a veces no tienen el respeto de mostrarnos los memes que nos hacen mentalmente, pero damos mucha papaya, porque no hay nada más divertido que burlarse del poder de Pepsi, del poder de Hillary, del poder de un Trump, del poder de un profesor, del que cree que tiene el poder del conocimiento. Yo dejé de dar clase mientras estuve como directivo en el Ministerio de Cultura durante unos 7 años. Daba clase aquí en la de Antioquia y después volví a la Javeriana. En ese tiempo aparecieron todo este tema de las redes sociales y yo empecé a dar mi primera clase en comunicación a estudiantes de segundo semestre y esos muchachos no me miraban, todos estaban pegados del celular. Y claro, este tema de la preocupación, no me están prestando atención, no lo logré enganchar, no sé qué. No, me di cuenta de que estaban googleando todo lo que yo decía.
Pareció fantástico. Si yo decía tal película de tal director, preguntaban. Y al ratico empecé a ver que ya me miraban como diciendo, ah, este tipo sí sabe, sí preparó la clase. Porque Google les confirmó que yo no les estaba diciendo mentiras. Si quieren, googleen lo que yo estoy diciendo y verán. Una propuesta para la educación. La estamos tratando de usar en la Javeriana a nuestra manera. Hay que hacer investigación permanentemente sobre esto. Esto no se resuelve con la manera vieja, en que uno encontraba una hipótesis y trabaja con esa hipótesis de 5 años. Hay que estar mirando permanentemente, lo que llamamos en otra época los observatorios de medios, que se demoraban 6 meses en dar una respuesta y cuando lo entendíamos ya eso había cambiado. Yo me voy a referir a 4 cosas aquí, con imágenes también. Una, estas me parece que son las convergencias. Las convergencias entre los medios ya quedaron muy resueltas con la presentación de Anaí, con el concepto de transmedia y con el respeto por la naturaleza de cada plataforma, de cada medio y de las posibilidades que ofrece. Punto, chuleado, aparte. Ahora miremos estas otras posibilidades de encuentro que son tensionantes, son conflictivas. 1, lo que llamamos cultura digital. 2, los modos de ver, el concepto no es mío, es de Berger. Otro, el tema de las formas como hemos enseñado y el tema de las narrativas. Y ahí entro a encallar. Recuerden que cuando hablamos de cultura digital, vamos a hablar de cultura digital. Estamos hablando de cultura digital aquí, no en Suecia, ni en Alemania. Aquí en donde pasa esto. Estas son foticos que yo tomaba paseando por el país con el Ministerio de Cultura, descubriendo cómo la gente usaba los medios y encontraba avisos como estos. Aquí no hay banda ancha, sino re ancha, papá. O esta, por ejemplo, al que preguntaba por los derechos de autor. Usted puede seguir con esa legislación para donde quiera, pero la gente se la salta y hasta violan las leyes de autor y las de ortografía y redacción. ¿Qué es la cultura digital? ¿Qué estamos entendiendo por eso? Nosotros en el Centro Ático lo que estamos tratando de hacer es entendiendo la cultura, como proponen estos historiadores franceses de los anales, como un conjunto de prácticas y representaciones colectivas, para no meternos en muchos berenjenales. Lo que hace la gente y lo que dice la gente sobre ella misma. Y eso es más un reto de investigación que una afirmación. Cuando usted ya está entendiendo la cosa cambia, es más una postura. Esas prácticas colectivas, esas representaciones sociales, si uno está atento a observarlas en sus estudiantes, en los barrios, le van a dar muchas pistas de caminos para utilizar esas tecnologías y desatar prácticas que fortalezcan o aseguran aprendizajes o que nos ayuden a construir conocimiento. La creación, como decían ahorita, está al centro en el asunto de la cultura digital. Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es este. La educación se echó el cuento de que para ser eficaz tenía que ser seria. Y si uno se ponía muy divertido, como que perdía seriedad, como que vulgarizaba el conocimiento. Eso es un invento de Occidente europeo moderno. Los pastos, los indígenas nuestros, los pastos tienen una palabra bellísima que se llama mindala. No mandala, mindala. Mindala en pasto es aprender haciendo amigos y pasando bueno. No hay una forma de aprender si no es pasando bueno. Si uno no se divierte, no. Eso los muchachos hoy que navegan lo tienen muy claro. Cuando la página está muy aburrida, se van. Cuando la clase está muy aburrida, se van. Gracias por no irse, eso quiere decir que está. Otro asunto es las nuevas formas de lectura. En el estudio que siempre coordina Germán Rey sobre lectura en Colombia, lo presionaban para que dijeran, bueno, ha caído la lectura de textos de pronto, y eso que tampoco, ¿no? Los últimos estudios dicen que está subiendo. Pero nuevas formas de lectura y de escritura, ¿no? Mi hija de 13 años un día le puse un WhatsApp y puse punto, porque terminé el párrafo. Puse punto. Y yo no sabía, que lo que usted sí sabe ya que se rió, y es que si uno pone punto está despachando al otro para el carajo, diciéndole, no me hables más. Eso no quería decir el punto aparte cuando a mí me enseñaron ortografía, pero hoy sí quiere decir eso. No solo hay nuevas formas de lectura, sino nuevos códigos. Y eso lo tenemos que reconocer, entender, aprender, no resignarnos, sino entrar en diálogo con eso. La experiencia estética, que ustedes vieron que en los 2 videos que les mostré, tiene un rol, ¿no? Es que la estética de un cubano aburrido es fatal, es fatal.
por muy profesor de matemáticas. No es problema de él, es problema del casting. Él es seguramente un excelente profesor en matemáticas, pero el casting falló. Ahora, los profesores en las áreas me dicen, pero entonces todo lo que llevamos haciendo 30, 40 años, que hemos sido muy exitosos haciéndolo, entonces hay que desbaratarlo. No. A ver, entre otras cosas, porque es que hemos sido exitosos, o sea, lo estamos haciendo bien, calma. Y además hay unas cosas que a mí esto lo insisto mucho porque en el Centro Ático yo lidio todos los días con vendedores de tecnología, porque nosotros compramos mucha tecnología. Y de Steve Jobs para abajo, todos son unos magos para convencerlo a uno de que si usted compra ese artefacto, todo se va a solucionar, como nos decían ahorita. Ellos, los vendedores de tecnología, están haciendo muy bien su trabajo, pero nosotros no estamos haciendo bien el nuestro. El problema no es de tecnología. Nosotros sabemos de la más poderosa forma de comunicación humana, que es la comunicación directa. Hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, lo virtual no es de Internet. Pregúntenle al pueblo judío, que existió 5.000 años sin territorio. La intención en la construcción de sentido sigue siendo determinante en comunicación. Que ahora los nuevos gurús de las culturas digitales no le digan a eso intención de sentido, como le decíamos en los 90s. Además le decíamos a eso, era aquí en América Latina. De la mano de Néstor García y de Monsiváis y de Jesús Martín y todo. Entonces ahora no le dicen eso, sino otras palabras, ¿cierto? No, que el contenido sea relevante. Es que el contenido tiene que ser relevante. Bueno, dígale como quiera, pero eso siempre ha sido importantísimo. Importantísimo. Y eso lo sabemos muy bien los profesores. Cuando usted prepara clase, usted no saca la lista de cosas que quiere decir. Usted lo que prepara es, ¿cómo hago para que estos muchachos eso les haga sentido? Y usted se inventa los chistes, trae las anécdotas, hace las diapositivas esas en PowerPoint, o no sé si alguno todavía use retroproyector de opacos, que se vale. Otra cosa es que nos seguimos contando las mismas historias. Como me pidieron que hablara de convergencias y narrativas, enseguida les voy a mencionar algo sobre esas historias, porque yo, que soy gomoso de mirar estas cosas, nos seguimos contando las mismas historias y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y este tema de las fusiones y va a desaparecer la televisión. No, va a desaparecer cuando apareció la fotografía, va a desaparecer la pintura. No, cada medio empieza a aprender mucho del otro y puede que ya no lo veamos de la misma manera o en la misma pantalla, pero lo que hay es convergencias, aprendizajes, en fin. Bueno, sigo. Naufragar. Entonces no vamos a naufragar nunca, no podemos fracasar porque somos la Universidad de Antioquia, somos muy prestigiosos, no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Las universidades con su arrogancia siempre, ¿no? Para naufragar o no naufragar, les propongo que acudamos a Berger y al concepto de modos de ver, que es uno de los que aterriza esta idea a la que nos invitan ahora de las prácticas. Fíjense que nosotros, en el texto que publicaron sobre la investigación que yo hice de historia del cine en Medellín, la idea que propongo es que uno no puede entender un medio si no entiende la forma, el modo, las prácticas culturales asociadas a su consumo. En París, cuando apareció el cine, a nosotros nos echaron el cuento de que los Lumière proyectaron la primera película en un teatro en París y había 18 personas y proyectaron la llegada del tren y las 18 personas salieron corriendo porque pensaron que el tren se les había ido encima, pero cuando vieron que no, volvieron y ya surgió el cine. En América Latina, por lo menos en algunas ciudades, no pasó así, porque cuando llegó el cine, la gente no estaba acostumbrada a percibir una estructura dramática con principio, medio y final, sino a ver un saltimbanqui, un payaso, un torero, un cura, haciendo malabares ahí adelante. Entonces el trabajo que hizo el cine para llegar acá fue tremendo, porque esta sociedad no era una sociedad espectadora, era una sociedad parroquial, de vecinos chismosos, que no sabían percibir, pero esa sociedad no se ha acabado, afortunadamente. Este es el aviso de cuando llegó el cine a Medellín, de la primera proyección. Miren qué belleza. ¡Ay, perdón! Hoy se verificará en nuestro teatro la primera exhibición de este prodigioso invento de Edison. Es un espectáculo digno de verse. Los cuadros que allí se exhiben tienen la animación de la vida y el espectador asiste desde su asiento a interesantes escenas de la vida de otros pueblos, de otros, porque la de nosotros no importaba.
como si verdaderamente fuera testigo presencial de ellos en el momento. Pero fíjense lo que sigue. Los amantes de la ciencia podrán también admirar los prodigios del rayo X y hacer en su cuerpo las exploraciones que necesiten para descubrir la fractura de un hueso, la dislocación de un miembro, el lugar en donde está depositada una bala y otras curiosas observaciones. A esa ciudad llegó el cine. Se exhibía cine en proyectores de carbón, no había luz, no había teatro. Y es que nuestro teatro, eso era un circo, el Circo España. Y ahí se complementaba con corridas de toros, peleas de boxeo, y como los cogía la noche para que se pudiera ver, entonces las prostitutas iban a trabajar allá, y lo que pasaba ahí era lo interesante. La primera clasificación moral de películas que encontré yo en Medellín era película no apta para damas nobles, porque se la inventaron los señores de la Junta de Censura, que eran señores, y era para que sus esposas no fueran al teatro, porque allá iban las prostitutas a trabajar. Bueno, el cine es una maravilla. El cine, lo que nos ha dejado estudiar la historia del cine, es una de las maneras más bellas de entender las culturas digitales. Esa sociedad espectadora que fue difícil de configurar y que fue la sociedad que llegaba a clase, o sea, los estudiantes llegaban a clase a esperar que el contenido le fuera entregado, fue cuestionada por la sociedad digital. Pero esa sociedad era una sociedad muy organizadita. Para el cine, el espectador. Para el texto, el lector. Al radio, el oyente. A la televisión, el televidente. Como que todo estaba muy organizadito, ¿cierto? Esto es del siglo XX. Se me fue es un lapsus. No quise decir eso. O sí quise. Ese mundo se desbarató, compañeros, o por lo menos está siendo cuestionado. Ya hoy no solo hay, tu estudiante ya no es solamente un espectador, es hacker, cibernauta, navegante, tuitero, reeditor, conversador, es muchas otras cosas. Realmente también antes lo era, lo que pasa es que los medios masivos no entendieron nunca eso. Esta era la sociedad espectadora, este es el Circo España. Esta era la sociedad espectadora, ahí se proyectaba cine. Y los jesuitas tenían la ilusión de que esta gente aprendiera a civilizarse ahí. No lo lograron. ¿Qué pasó de esa sociedad a esta? Miren, les voy a poner este ejemplo que es el del huevo de Instagram. Una de las historias más famosas de Instagram es la de un huevo. ¿Qué fue lo que pasó con el huevo? La gente dice, ay, qué ridículos, ¿cómo así que un huevo? Eso es lo más... La gente, los maestros, por ejemplo, ven eso y dicen, es que las redes sociales sí son una basura, ¿no? ¿Cómo es que lo más exitoso es un huevo? Vean, les cuento el cuento. Este es el huevo, esa es la imagen del huevo. Esto es de hace un par de años, ¿no, Omar? No me acuerdo. Resulta que este personaje publicó en su cuenta de Instagram una foto de su bebé, esta foto toda romanticona, melodramática, publicitaria y medio estúpida, y tenía 18 millones de likes. Alguien indignado, ¿se acuerdan? Indignarse, importantísimo indignarse. Publicó el reto diciendo, establezcamos un récord, no puede ser que la imagen más fuerte sea la de esa bobada, cuestionemos eso. Y puso la foto de un huevo, invitó a la gente a que superaran el récord de la otra bobada para retar la estupidez humana en las redes, y ganaron. Y luego la gente empezó a apropiarse del huevo y a reeditarlo, a intervenirlo. Esta es la imagen para Super Bowl. Hicieron videos con el huevo. Díganme si ahí no hay una conversación, díganme si no hay una construcción de sentido, díganme si no hay preguntas, ¿no? Porque la gente no solo daba like, la gente interpretaba el huevo, lo acogía, lo protegía, se identificaba con el huevo y estaba diciéndonos algo que nosotros no queríamos entender. Porque la gente quiere reeditar los contenidos, intervenirlos, no solo recibirlos. Ya este tema de los receptores pasivos, bueno. Narrativas. Les he hecho este cuento, se va a poner de moda además don Gonzalo otra vez por la película. Gonzalo Mejía, uno de los íconos de los empresarios paisas, los
los empresarios de esta ciudad fueron los que lideraron el desarrollo industrial del país. Y hace 100 años, sobre ellos había la creencia que todavía muchos tenemos, y en parte es cierta, de que eran personas muy aventureros, viajeros, inventores. O sea, Steve Jobs era un pobre pelafustán al lado de nuestros empresarios. Y de verdad eran así, o sea, y todavía hay algunos vivos. Uno de ellos era don Gonzalo Mejía, hay que decirle don. Gonzalo Mejía, el abuelito de María Emma, fundó Cine Colombia. Realmente no sabía nada de cine, pero lo que hizo fue quebrar a una empresa de italianos que sí sabía. Y sobre él, por ejemplo, circuló la narrativa, el relato, pues, de que era tan bueno, tan genial, que inclusive había fabricado un avión con sus propias manos. Y apareció esta foto que yo encontré en las investigaciones estas de chismoso que hago, y apareció con este pie de foto. En el hidroavión sobre el río Magdalena. Miren a don Gonzalo, inclusive yo creo que el Titanic nos robó el ícono, porque lo puso con una modelo. Él nunca dijo si este sí era el avión o no. Por lo tanto, todos creímos que él había fabricado este avión con sus propias manos. Yo encontré un documental y las fotografías de detrás de cámaras del documental sobre el proceso de construcción del avión. Se los muestro. Una tablita con un motor de licuadora. Eso es una narrativa. Una narrativa siempre tiene montaje. Uno siempre selecciona lo que quiere decir. Siempre exagera o no las historias. Nosotros tenemos una narrativa sobre nuestro sector empresarial. Ha sido construida de alguna manera. Está basada en acontecimientos reales. Tenemos a Cosiaca, por ejemplo. Gran contador de historias, un poquito olvidado. En fin, nosotros nos seguimos contando las mismas 4 historias. Déjenme paso por ahí. Y un poco la educación, ¿qué narrativa ha construido? Casi que ninguna. Tenemos es un discurso. Los empresarios tienen su narrativa, la iglesia ha construido su narrativa, lo social, las comunidades excluidas, la educación ha construido discursos. Entonces, narrativas. Hablemos de narrativas un momentico. ¿Alguien se aburrió ya o no? ¿Sigo? Bueno, narrativas. ¿Qué es una narrativa? Porque ahí hay otras convergencias fascinantes. Búsquense. Alguno puede identificarse con alguna tía o algo, pero básicamente nosotros somos como el calvito de acá. Desde ahí vienen las narrativas. Nosotros, la especie a la que pertenecemos ustedes y yo, es una especie animal muy curiosa porque tiene muchas cosas. Una de esas, a mí lo de la razón no me importa mucho. Lo que más me interesa es que hacemos algo que hasta donde sabemos los otros no hacen, las otras especies. Nosotros nos contamos historias. Y parece que eso nos ayudó a sobrevivir como especie, siendo los más débiles. Mire, todos estos otros se extinguieron porque se dedicaron a trabajar, trabajar y trabajar. Nosotros nos dedicamos a trabajar y contar historias, y a contarnos las historias de lo que hacíamos trabajando. Y a veces lo más importante que pasa, profesor, cuando usted da clase, no pasa en su clase, sino cuando la gente sale y empieza a conversar de lo que pasó ahí, de lo que vivió. Eso es experiencia de usuario. Hoy eso no hay que hacerlo. No se huelen que esto se pone bueno, profesor. Nos contamos las mismas 4 historias. Yo, pues, como les dije, les dejo esto ahí que... Una, la tragedia. La historia de nuestra incapacidad para resolver los problemas. La historia de echar la culpa a otro. Por ejemplo, la historia de la configuración de los estados nacionales en Europa. El género de la configuración de esa narrativa era épico. Había que conseguirse un enemigo, hacer una guerra, ganarle y decir que éramos muy buenos y que habíamos hecho eso con sacrificio. Aquí hicimos casi todo eso, pero le pusimos un ingrediente que era la traición. Vaya a hacer un recorrido en el barrio de La Candelaria y verá que el primer lugar que lo llevan es la ventana de la noche septembrina por la que se voló Bolívar porque Santander lo mandó matar. Miren el discurso de las nuevas FARC, como todavía habla de eso, ¿no? De Santander y Bolívar, el uno traicionando al otro. Nosotros configuramos un Estado Nacional a partir de un relato de traiciones, de nuestra incapacidad. Se los pongo en fútbol. Sí fue gol de Yepes. Sí fue gol de Yepes. O sea, la narrativa trágica es la narrativa que la educación construyó hace un siglo. Si usted no aprende esto, va a terminar viviendo debajo de un puente. Entonces uno le tenía que clavar a estudiar esa vaina.
amenazado, es la historia del miedo, es la historia de las traiciones. Por ejemplo, sobre la minería en Colombia tenemos un relato trágico. Uno habla de minería y mismo todo el mundo empieza a decir, es que hay licencias ilegales, acaban con los páramos, son corruptos, se caen las minas y mueren los mineros y a nadie le importa. Y eso puede que sea verdad. Pero el mismo hueco y los mismos problemas en Chile se narran de otra manera. Tanto que los mineros quedaron en el hueco 60 días y cuando salieron gritando, chi, 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 le, mineros de Chile. Épico. Ninguno es malo ni bueno. Todos necesitamos la tragedia, pero no nos podemos quedar ahí. La educación sobre la tecnología tiende a construir un relato trágico, que dice que hay unos vendedores de tecnología que nos amenazan y no nos dejan enseñar bien y que nos quieren embutir tecnología y que eso no es educación y no sé qué, pero bueno, entonces haga algo, pásese al otro género, salga del closet, el popular Kunta Kinte. Lo épico, aquellos relatos que nos invitan a asumir sacrificios, a enfrentar obstáculos, a ser mejores seres humanos. Por ejemplo, si usted va a fundar un matrimonio, fúndelo en épico, no en trágico. O sea, no se case con el tipo por lástima, ¿cierto? Sino, y a uno le lo dicen, pues ya no me dicen eso, pero cuando me decían, yo quiero tener una historia contigo. Entonces, como era a mí, yo decía, ¿qué género? ¿Trágica o épica? Y ahí escogí. Uno quiere, vea, se los digo de esta manera, nadie quiere ser Edipo. O sea, pero un tipo que se acostó con la mamá sin saberlo, después los dioses se encargaron de que supiera, mató al papá, se arrancó los ojos. ¿Quién quiere ser Edipo? Si alguno quiere ser Edipo, vaya al psiquiatra ya. Uno no quiere ser Edipo. Nosotros en la educación hemos insistido en un relato trágico que espanta a los estudiantes y a la gente a veces. Nadie quiere ser Edipo. Todo el mundo quiere ser como Jesús, pero sabemos que somos como Mr. Bean o como Chaplin. Esos son los géneros. La comedia, el género, la narrativa de la gente corriente. Esto no es solo un tema de clase de guión o de esas cosas de las que hablamos Omar y yo. Esto está en la vida cotidiana, estas narrativas están ahí en la gente, eso no está en los medios. La gente vive así. La gente vive en una convergencia fascinante y conflictiva entre tragedia, épica, comedia y en América Latina, melodrama. Nadie se ríe aquí porque esa es la imagen de Verónica Castro que ustedes no recuerdan, solo Omar y yo. Pero esta es la narrativa clásica latinoamericana. Entonces les tengo imagen que sí recuerdan, pues. Es así. Esta es la narrativa latinoamericana, la de la telenovela, la del melodrama. Se los pongo otra vez con fútbol. Tragedia. Miren pues dónde me paro. Tragedia. Sí fue gol de Yepes. El pacto secreto del Río de la Plata entre uruguayos y argentinos que nos tienen miedo y no nos dejan ir al Mundial. Es una fuerza superior que nos controla. La corrupción, los políticos. Bueno, eso es lo trágico, ¿sí o no? Sí fue gol de Yepes. Épico, James. Yo le doy todo a este deporte, nunca me tomo ni una cerveza. Falcao, que faltando un día para el Mundial todavía decía, es que todavía me queda un granito de mostaza. 6 meses sin jugar y siquiera no fue, pues nos hubieran sacado ahí mismo. Comedia, los memes de cuando le ganaron los alemanes a los brasileros en el Mundial del 2014 y lo sacaron. ¿Se acuerdan o no? Ustedes me miran, ¿ustedes sí ven fútbol o no? Vivan alguna vida, pues no todo puede ser educación, hombre. Y melodrama es la conversación del taxista bogotano que dice Colombia se merece ganarse un mundial. Y uno le dice, ¿por qué? Porque somos un país hermoso, tenemos 2 océanos, gente linda. Y fíjense en la educación. Entonces, los vendedores de tecnología nos obligan a usar plataformas LMS, nos tienen dominados el capitalismo neoliberal. Bueno, todo eso es verdad. Dicho eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, UDI@, y entonces Universidad del Rosario, y contenidos transmedia. Todos esos son asuntos épicos. Vamos a asumir retos, sacrificios, esfuerzos. Bien, gracias. Qué susto. En comedia, la comedia no la hace el poder, la hace la gente, ¿no? Todo lo que la gente se burla de nosotros cuando hacemos el oso. Como la gente se ríe cuando yo muestro el video del profesor cubano.
Y el melodrama es, la educación es lo más importante para un país, tenemos que seguir. Sí, pero hágalo, hermano, hágalo. Esas son las narrativas. La principal convergencia es que nosotros nos tenemos que sentir interpelados no por la tecnología, esos son cacharros, es por lo que queremos hacer. Y obviamente lo que yo estoy proponiendo es que la educación asuma retos, sacrificios, se disponga a vencer obstáculos, convencida de las fortalezas que tiene y de la tradición que tiene, sin olvidarla. No siempre nos sale bien. No siempre nos sale bien. Pero eso no es culpa del publicista, es del que pautó, es el que pautó. Este sí es el diseñador, pues, este sí. No lo rajaron en diseño 1, pues en Photoshop 1. A veces es un tema de la composición, ¿no? ¿Se acuerdan del naufragio? Miren, el naufragio y al lado la promoción del crucero. No siempre nos sale bien. No, así es el mundo de la comunicación, pero ustedes se ríen, pero ustedes saben que en la vida cotidiana también es así. Es decir, el que está casado sabe que de pronto la mujer le dice, llévame a ver otra vez, alquilemos otra vez el Titanic. Y no le quiere decir eso, le está diciendo otra cosa. Usted tiene que dar un esfuerzo. La comunicación humana no es tan fácil como emisor, receptor, mensaje, canal, código, respuesta. No, Shannon, no. Es más fascinante que eso. Hay humanidad, hay imperfecciones, hay errores, hay interpretaciones, ¿no? Hay construcciones de sentido diversas. Y eso es sobre todo un reto. Y también hay tecnología, pero como les digo, eso, pues se los digo yo que dirijo un centro de tecnología, tal vez el más complejo que tenga cualquier universidad en América Latina. Si nosotros nos hubiéramos parado en Ático a pensar Ático como un centro de tecnología, no estamos haciendo sino administrando tecnología, comprando tecnología, renovando tecnología. Hacemos eso, pero lo importante no es eso. Con la tecnología pasa una cosa, y es que antes del proyector todas las referencias que uno encuentra a la máquina son: con esta máquina usted puede hacer tal cosa, con esta máquina usted puede hacer tal cosa. Pero desde que llegó el proyector yo he notado en archivos que empezó a existir una referencia distinta. Esta máquina hace tal cosa. Empezamos a dotar a las máquinas de un poder, a caracterizarlas, a convertirlas en personaje, hasta que llegamos al momento en que Steve Jobs sacó ese aparato del bolsillo y dijo: ¿quieres 1000 canciones en el bolsillo? Le dimos un poder a la máquina, la caracterizamos. Y nos llenamos de falsos profetas, de vendedores de tecnología. Por ejemplo, estos que anunciando el telégrafo decían: la electricidad, por lo menos la electricidad que hoy conocemos, está llamada a desaparecer. Eso es de hace más de 100 años. No desapareció, tranquilos. Convergencia no es fusión. El hidroplano del futuro, esto es en 1913, podrá llevar hasta 1000 pasajeros y causará una revolución en los viajes de mar. La velocidad que se podrá obtener será enorme, 150 millas. Y como el hidroplano pronto será tan seguro como puede serlo toda invención humana, tendrá la ventaja de no causar mareo. Importantísimo, no causar mareo. El cinematogramoteatro, todo esto es de archivos, esto no me lo inventé. Vayan además completísimo, el archivo que tienen aquí en la de Antioquia, en la biblioteca, el archivo de la hemeroteca digitalizada. Bueno. El cinematogramoteatro, fracasó el cinematogramoteatro. Por ejemplo, la máquina de escribir bisilábica fue una empresa que montaron unos costeños y vinieron a Medellín y le vendieron a los empresarios paisas un montón de acciones con la siguiente promesa: esa máquina no tiene letras sino sílabas, entonces usted va a escribir el doble de rápido. Y les vendieron las acciones y se volaron. La cinematogramosastrería de Peláez y Alvear, que quedaba aquí en Bolívar, fantástica, un éxito tremendo. Tenían cinematógrafo y fonógrafo. Todas las otras solo tenían fonógrafo.
Y entonces uno iba y mientras sonaba alguna música en el fonógrafo, proyectaban algunas vistas en el cinematógrafo. Hacía un calor infernal porque el proyector era de carbón, pero les funcionó bien. El telégrafo, la lámpara de noche con fonógrafo, tampoco funcionó. Esta es buenísima. Unos paisas inventaron una cerradura a la que uno le hablaba y se abría la caja fuerte. Lo que pasa es que como en esa época no había reconocimiento de voz, se abría cada que cualquiera le hablaba. Nosotros con esto, ¿qué estamos haciendo en Ático? Un montón de cosas. Una, estamos haciendo un proyecto que además me gustaría mucho, ahorita hablamos con Doris, como intercambiar experiencias con esto, porque en la Javeriana dijimos, cuando me pidieron estos temas de lo virtual, yo dije, esto hay que hacerlo es con los profesores, pero esto no es de enseñarles a los profesores a manejar tecnología, ellos ya saben manejar la tiza y el tablero, a mí no me interesa nada más. Esto es que yo necesito que ellos se hagan preguntas sobre la creación y la comunicación. Y montamos en Ático un laboratorio en cultura digital para profesores javerianos, ya han pasado 300 por ahí, y lo que hacen es experimentar, y en la primera sesión todos llegan allá porque creen que les vamos a poner a manejar las últimas cámaras. Y efectivamente yo les digo, hoy van a hacer un ejercicio con las últimas cámaras, son las que llegaron a Ático hoy. Y se las saco y los pongo a hacer un ejercicio, y la cámara es esta. Acaba de ser como Steve Jobs, la saqué de un bolsillo. Y le pedimos a los profesores que vayan a capturar las imágenes que más les importan de su entorno. Y es muy interesante porque muchas veces los profesores no miran a la gente, sino que empiezan... La gente, todos tienden a poner la cámara así, no así, ni así, ni así, porque están acostumbrados a mirar el mundo de la misma manera, desde el mismo punto de vista. No se dejan desacomodar, los profesores no se dejan desacomodar. Yo les regalo luego esto. Eso, por ejemplo, que hay abajo... es un ejercicio que hicimos sobre jóvenes y medios, buscando la construcción de una aplicación para detectar fake news, pero desarrollada por jóvenes en una hackathon. Los jóvenes de distintas partes del país que hicieron este experimento en Ático no sabían que en cada grupo de trabajo iban a tener participación de un joven comunicador indígena. Eso acaba de pasar la semana pasada. Esos son los ganadores. Esto lo desataron profesores que estuvieron en el laboratorio en cultura digital y que entendieron que la hackathon es un formato pedagógico tan poderoso como una clase. Este es obviamente Inodoro Pereira. Estamos viviendo una época muy contemporánea, Mendieta. Es una época muy contemporánea. Hay muchas confusiones, muchos gurús, muchos profetas. Si nosotros, en vez de preguntarnos solamente por la tecnología, nos preguntamos también y principalmente por la humanidad, por los seres humanos, por los colectivos que tenemos al lado de la universidad, por los procesos en Moravia. La primera vez que yo vine a este barrio, y yo soy de aquí, vine a hacer un documental sobre un proceso bellísimo que había en Moravia. Contra la violencia, los jóvenes de Moravia se pusieron de acuerdo en que el 31 de octubre jugaban los tipos más machos un partido de fútbol, en que se retaban los dos barrios y se enfrentaban, pero disfrazados de mujeres. Y las mamás y las hermanas disfrazaban a los más machos. Y este tema que hoy llamamos las nuevas masculinidades se lo inventaron también en Moravia, en la época más dura de la violencia de Medellín. Nosotros tenemos mucho que aprender de los otros seres humanos, tengan o no tecnología, más que de la tecnología. También lo dijo Gabo. No les va a leer todo eso, pero este es el cuentico de Gabo en 100 años de soledad de cuando llegaron los inventos a Macondo. La referencia al cine es fascinante porque la gente en Macondo se frustró mucho con el cine, porque vieron un actor en una película y al otro día lo vieron haciendo otro papel y se desilusionaron, se sintieron engañados, que es más o menos lo que hoy sentimos nosotros con las fake news. Pero tal vez la referencia que quería hacer es para el tema de la educación porque me siento muy identificado. Tal vez la educación, cuando ve todo esto que es tan complejo, antes era muy fácil porque era currículo, plan de estudios, salón, tiza, tablero y alumnos y chao, y notas. Y hoy son tantas las preguntas que nos parecemos a esto. Ya voy a acabar. Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos. Se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecían gente de circo. Un poco todos los seres humanos estamos quedando en evidencia como gentes de circo. Parecemos actuando un papel.
pasamos de un papel a otro, de un rol a otro, y en el fondo hay un profundo desencanto, una tremenda desilusión porque le perdimos sentido a la vida, porque tal vez se lo recostamos a la tecnología y a los artefactos, porque creímos la promesa que nos hicieron los vendedores de artefactos, que con esa máquina íbamos a obtener la felicidad. Y se nos olvidó que aquello que llamamos felicidad puede estar en la satisfacción que nos produce nuestra relación con un alumno o con un vecino como Moravia. Esas para mí son todas las convergencias que importan, las que nos pueden llevar no solamente a aprender más, a acceder al conocimiento, sino a tener una vida más digna. Muchas gracias. Pregunten algo, por favor, por el tema de la autoestima del... No, no hay micrófono. Germán, mil gracias por tu presentación. Hacía mucho tiempo que no te escuchaba y no me acordaba, pues, el showman que eres. O sea, ¿qué problema de ego no tienes si no te hacemos preguntas? Estoy segura, ¿no? Sí, tengo, sí. Germán, con el proyecto que acabas de comentar, me dices que hace poquito la hackathon que hicieron, con comunidades indígenas, que había comunicadores de comunidades indígenas. Me pregunto si ustedes allí encuentran también en estos comunicadores indígenas otras formas de narrar espacio-tiempo, otras lógicas de aproximación, por ejemplo, con lo visual, con la imagen. Si efectivamente ahí logra uno ver otras posibilidades que también creo yo que nosotros necesitamos aprender también para hacer resistencia a estos modelos hegemónicos dominantes, digamos, de los medios y de los monopolios del hardware y del software. Entonces yo pienso que por ahí hay una vía supremamente interesante porque rompe, digamos, con toda esta lógica de Occidente. ¿Qué cosas vieron ustedes ahí, por ejemplo? Bueno, no, particularmente en la hackathon te voy a contestar, pero también voy a hacerles una invitación a todos los compañeros. Sí, inclusive en la presentación de los asistentes a la hackathon, los comunicadores indígenas se presentaron cada uno, a veces en su lengua, y vino un Kogi de la Sierra Nevada que se presentó diciendo, mire, muchas gracias por invitarme, yo para venir aquí le pedí permiso al espíritu de la sierra, y el espíritu de la sierra me dijo que sí, que viniera. Yo le pedí permiso, pero yo no quería venir, porque es que resolver un problema en 36 horas es absurdo. Uno en 36 horas no resuelve ningún problema. Y si lo resuelve es porque realmente no era un problema. Para nosotros los Kogi, un problema de verdad no se resuelve en 36 horas. Nosotros vivimos a otro ritmo, entonces yo no quería venir, pero le pregunté al espíritu de la sierra y me dijo, vaya para que les diga a ellos eso, que en 36 horas no van a resolver nada que importe. Pero además vaya para que usted aprenda un poquito a resolver los problemas más rápido, porque tampoco tan lento. Esto acaba de pasar, pero se refiere a lo que está proponiendo Rocío. Nosotros acá, en América Latina, tenemos comunidades que son pobladores originarios que conservan unos saberes muy interesantes que deberíamos mirar con más atención. Ya lo estamos haciendo, pero creo que no lo suficiente. Y su visión de tiempo, de espacio, de artefactos, de tecnología, puede servirnos un montón para entender preguntas que tenemos hoy. Lo que pasa es que yo creo que nosotros nos hemos aproximado a los pueblos indígenas todavía heredando la postura del conquistador. Llegamos a enseñar algo, a entregar algo, a civilizar. Y ellos mismos, en el plan de comunicación indígena que acaba de asesorar casualmente Germán Rey, una de las cosas que están pidiendo los comunicadores indígenas a nosotros, los hermanitos menores, es que no hagamos más eso, que no hagamos más películas como El abrazo de la serpiente, el que llega y conquista y coloniza y entiende, sino que les permitamos narrarse y que les permitamos expresarse a su manera. Cuando yo dirigía las políticas de comunicación en el Ministerio de Cultura, montamos una que se llamaba política de comunicación étnica. Con los afro no funcionó para nada, después les cuento por qué. Por errores nuestros, obviamente. Pero con los indígenas fue fantástico. En algún momento Colombia tiene un patrimonio tremendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, 25 emisoras indígenas que transmiten en lengua. Y estamos haciendo esfuerzo por conservar esa lengua y esa visión de mundo. Pero
lo que ellos le pedían al gobierno era gasolina para prender la planta, para poder prender la emisora. Entonces dije, no, mi función no puede ser mandar gasolina para... Entonces reunimos en Bogotá, en un hotel, a un montón de líderes indígenas de distintas comunidades y pueblos. Recuerdo que fue un locutor de cristianía, de acá de Andes. Fueron muchas personas. Y un señor del Cauca, un maestro sabedor del Cauca, me dijo una cosa que para mí fue maravillosa. Me dijo, señor, muchas gracias por invitarnos aquí y por su disposición como gobierno a ayudarnos a comunicarnos mejor. Es muy generoso, pero yo no sé si realmente el gobierno puede ayudar a mi pueblo porque nosotros nos comunicamos es con los espíritus. Monte pues una política de comunicación espiritual en el Ministerio de Cultura, ¿cómo le va? Todavía nosotros no entendemos bien qué es decir otredad, cosmovisión diferente. Todavía vemos al indígena como un... Vaya a Jardín y a Andes y verá que los indígenas de cristianía son hoy percibidos como unos campesinos borrachos. Una cosa es que comunicación juvenil con el pueblo en Verá, y fuimos y nos dijeron, no, nosotros no tenemos jóvenes. En nuestra visión del mundo, uno es niño y cuando deja de ser niño, pues ya es adulto. Y nosotros nos metimos en ese problema, sigan ustedes con él, no me lo traiga aquí.